favor de las personas que nos visitan hoy por primera vez. Levante su mano fuerte, alto, por favor. Gracias, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, démosle un aplauso de verdad, de bienvenida. A Felipe en especial, quiero saludarlo, dice Felipe, no me haga eso, don Miguel. Pero quiero saludarlo, se madrugó desde Bogotá. Ha sido, Felipe, una bendición para este lugar. Ha sido una bendición sin saberlo. Y muchos de los instrumentos que están aquí, Dios lo usó para que nos lo facilitara, para que nos los diera cuotas, para poder adorar a Dios, y han sido una bendición hasta el día de hoy. Y hoy está aquí para enseñárnoslo también a manejar. Así que agradezco su venida, de verdad, Felipe, y todo lo que Dios ha hecho a través suyo. Usted ha sido una bendición y no lo sabía. Muy bien, cierro el paréntesis. Este mes hemos estado hablando sobre la sabiduría. Sobre la sabiduría. ¿A quién le gusta que le digan que es bruto? Suena como feo, ¿cierto? Aunque nos lo hayan dicho. ¿Sí? Nos gusta mucho pensar que somos sabios. No nos gusta que nos digan necios. Sí, por lo menos a mí no. Y creo que una persona con los sentidos claros es una persona que siempre anhela que le digan sabio, sentirse sabio y no sentirse como un necio. Hemos estado hablando con respecto a esto, sobre la necesidad de entender la sabiduría y de buscar la sabiduría. Este año lo hemos llamado año de intimidad y crecimiento con Cristo. Pero cada mes le hemos dado un nombre a un tema y un propósito, y este mes ha sido el propósito de la sabiduría. Y hablábamos que hay una gran diferencia, aunque lo voy a mencionar más adelante, hay una gran diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Sé que lo voy a tocar más adelante, sin embargo, para entrar en materia y como rescatar un poco desde ya, para dejar claro esto, es decir que hay muchas personas que son inteligentes para muchas cosas, pero les falta sabiduría para tomar buenas decisiones. Hay personas muy inteligentes para conseguir dinero, pero les falta sabiduría para manejarlo correctamente. ¿Los conocen? Hay personas que tienen mucha inteligencia para conquistar mujeres, hombres, pero les falta mucha sabiduría para sostener un hogar. Por lo tanto, no es lo mismo la sabiduría que la inteligencia, y a veces tendemos a confundir una y la otra, ¿verdad? Y necesitamos, la palabra del Señor habla que nosotros debemos buscar cada día la sabiduría. Sí, debemos buscar cada día la sabiduría. Hemos estado hablando de este tema y hemos tocado el libro de Santiago, capítulo 3. Y quiero que vaya allí, si usted no tiene Biblia, Santiago capítulo 3, versículos 14 al 17, y espero que audiovisuales hoy me ayude en la versión Dios habla hoy, gracias, puntual. Y allí está el libro de Santiago capítulo 3, versículos 14 al 17. Quiero que usted lo lea con atención. Dice, pero si ustedes dejan la envidia, dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría, note que está hablando de lo que menciona, este versículo habla de lo que menciona el anterior versículo. Dice que la sabiduría que se hace por rivalidad, las cosas por envidia, dice no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Hace 8 días hablaba, y cómo me gustaría que los que no estuvieron la semana anterior miren esa charla, está por Facebook y YouTube, y usted las puede encontrar allí. Pero hablábamos que hay muchas cosas que se hacen por rivalidad, por envidia. No quiero tocar todo el tema anterior, sin embargo quiero rescatar un poco porque nos va a servir mucho hoy
y mirábamos y nos hacíamos preguntas como la siguiente: ¿por qué usted tiene las metas que tiene? ¿Por qué tiene los sueños que tiene? ¿Por qué se esfuerza tanto a alcanzar aquel nivel de vida que quiere? ¿Cuál es la razón que lo motivó a alcanzar esas cosas y a esforzarse de tal manera que a veces desgastamos nuestras vidas de una forma impresionante para alcanzar ciertas cosas que nos hemos propuesto? Ahora, ¿cuál es la razón por la que usted está tan empeñado en lograrlo? ¿No será envidia? Eso lo meditamos. Entonces hemos visto que el amigo tiene el mejor carro que el mío y entonces decimos: no, yo quiero un carro como ese. Uno de los síntomas de la envidia se muestra muchísimo cuando le llegan a usted o usted llega con algo mejor y le muestra al amigo su casa y dice: ay, yo algún día voy a tener una casa como esta también. ¿Qué se presentó allí? Envidia. ¿Sí? Inmediatamente dejó de amar la suya y se fijó en aquellas cosas. Y hay que tener en cuenta, porque muchas veces lo que estamos haciendo no es porque querramos mejorar en sí dentro de nosotros, sino porque estamos motivados por la envidia. Hoy hay una serie de personas que son promotores de envidia a través de los medios, por ejemplo los youtubers, ¿no? Muestran los carros finos de 1,000 y pico de millones o de $1,000,000, muestran las casas, las quintas, y entonces comienzan a motivar y la gente los comienza a seguir, y usted encuentra en los comentarios personas que quieren imitarlos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Y dice que la persona que trabaja por envidia, mirábamos el versículo 14, por favor. El verso 14 dice que aquellas personas que dejan que la envidia tome su vida, les amarga el corazón y hacen cosas por rivalidad, etcétera, y dice que entonces no tienen de qué enorgullecerse, porque el día que consiguen aquellas cosas ya igualaron a otro, pero no se sienten orgullosos de nada y constantemente faltan a la verdad. Quiere decir que venden sus principios, su ética, sus valores, su fe por alcanzar aquello que su envidia le ha motivado. ¿Conoce alguno de esos? Personas que dicen ser cristianos, pero que venden su fe y la niegan porque les sirve lo que les propusieron para alcanzar algo que desean alcanzar. Esto pasa muy seguido. Sin embargo, quiero enfocarme un poco en el versículo 15, que dice: esta sabiduría, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del mismo diablo. Quiere decir que hay diferentes tipos de sabiduría. Y el llamado es que nosotros vivamos la vida de acuerdo a la sabiduría de Dios. Esto es importante. Dios quiere que andemos como sabios, no como necios. El libro de Efesios capítulo 5, vaya allí. Ahora sí retomamos o tomamos nuestra lección de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Y miremoslo en la versión Dios habla hoy. Por favor, léanlo al frente. Efesios 5:15 dice: por lo tanto, presten mucha atención, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. ¿Con cuál? Con la sabiduría de Dios. O sea, escúcheme bien. La persona que no vive o no cuida su comportamiento y que no vive con la sabiduría de Dios es una persona que vive neciamente. Dice: aprovechando bien en este momento decisivo, porque los días son malos. Verso 17. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Note que está diciendo
que procuremos vivir sabiamente, no neciamente. Aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ¿cómo hacemos para entrar en el nivel de la sabiduría de Dios? Lea el texto. Procurando entender cuál es la voluntad del Señor. Diga conmigo, la voluntad del Señor. Y esto es muy diciente. Constantemente me encuentro con personas que les pregunto, ¿y cómo está usted, su fe, cómo se siente espiritualmente? Y la persona regularmente me dice, pues yo creo que bien. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Yo vivo la fe. A mí, no me invite por allá a su iglesia. Estudiemos la Biblia. No, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Sabe que hay algo bien impresionante en todo esto? Es que no hay nada más despreciado por la persona que le falta sabiduría que la palabra de Dios. Yo he visto personas leyendo libros supremamente complicados. He conocido personas que leen y leen y leen y leen, pero la Biblia, nunca. Y le preguntamos, ¿y usted por qué lee tanto? No, me encanta saber de todo. ¿Y qué tal ha conocido lo que dice Dios en su palabra? No tanto. Sí. Y es súper preocupante porque entendemos algo hoy, que la sabiduría procede de Dios. Amén. El verso 17 nos dice que es andar sabiamente. Para conocer y para poder andar sabiamente debemos conocer primero la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, en el mismo 17 dice que implica ser necio o andar como necios. ¿Quiénes andan como necios? Aquellos que no actúan o que actúan tontamente. Está diciendo, no actúe como un tonto. Gracias a Dios, este tema es para reafirmar nuestra fe, porque los que actúan así no vinieron hoy. ¿De acuerdo? No se vaya a ofender conmigo, yo no sabía que usted iba a venir. ¿De acuerdo? Pero Dios sí. Y nada de lo que Dios diga, por duro que sea, es para destruirnos, sino para corregirnos. Diga conmigo, un buen padre disciplina. ¿De acuerdo? Y Dios es el mejor padre. Dios sí sabía que usted iba a venir. ¿De acuerdo? Y eso es importante cuando dice, no actúen tontamente. Yo tengo 3 hijos, ahora ya no tengo 3 hijos, tengo 3 amigos. Sin embargo, cuando eran mis hijos, que eran bebés porque estaban bajo mi autoridad y yo los corregía en todo, les decía cuando actuaban así como que no le ponían sentido a la vida, sabiduría a las cosas, yo les decía, no, mi hijo, es que usted no es tonto, ¿por qué hace eso? ¿Alguno le dijo así a los hijos? No me vaya a regañar. No falta el que se levanta, pastor, pero a los niños no se les dice tonto. Pero cuando actúan tontamente, hay que hacerles entender. ¿De acuerdo? Y el Señor está diciendo, no actúe como un tonto. ¿Sí? ¿Qué hace un tonto? O una persona, oiga, esa palabra casi no se usa, ¿cierto? Pero es una persona que actúa sin un sentido claro, sin un análisis profundo, que actúa por actuar. Y el Señor está hablando y está diciendo eso. ¿Cómo está viviendo? ¿Sabe que hay algo bien interesante y preocupante? Es que nos preocupamos por saber todo antes de hacerlo, pero en lo espiritual muchas personas no se preocupan por saber en dónde está su fe. ¿Por qué creen lo que cree? Lo he preguntado muchas veces aquí. ¿Por qué se identifica de la religión que se identifica? ¿Por qué sigue los parámetros que sigue? ¿Por qué actúa de esa manera en su fe? Si se levanta todas las mañanas
a cumplir ciertos ritos y hacer ciertas cosas espirituales, la pregunta es, ¿por qué lo está haciendo? Si no sabe por qué lo está haciendo, si la respuesta, permítame decirlo sin ofender, porque se trata de clarificar, si la respuesta es porque así me enseñó papá y mamá, porque así me dijeron que tenía que hacerlo, y esa es la respuesta por la que lo está haciendo, entonces ¿está actuando? Sí. ¿De acuerdo? Nuestra fe debe ser entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Dígale al que está al lado eso. La verdadera fe viene de la sabiduría de la voluntad del Señor. Pero dígaselo mirando. Tóquele ahí el hombro y dígale, venga, venga, se lo voy a decir a usted. Josué, allá, mire al que está al lado. Juan, mire a la que está al lado. Dígaselo. Porque hay personas que siguen ciertos parámetros de fe, ciertas enseñanzas o cosas por fe, en su fe, y cuando le preguntamos por qué lo está haciendo, dice, ay, yo no sé, porque cada vez que lo hago me siento bien. Muchos lo dicen. Porque yo me siento bien cuando lo hago y como me siento bien, entonces quiere decir que el Señor de esa persona es el ego, es el mismo y que hace las cosas no interesándole cuál es la voluntad del Señor ni buscando entender qué dice Dios al respecto, sino que el Dios de esa persona es el mismo. Oiga, la egolatría es muy preocupante el día de hoy. Usted va a encontrar, y ojalá Dios quiera que no esté en usted, pero si ha sido así, hay que pedirle perdón al Señor y a eso venimos, a orientarnos. Pero no podemos vivir nuestra fe como a nosotros nos parece porque sería un culto a nuestro ego. No, yo me siento bien, yo hago así, lo importante, inclusive se dice muy constantemente, busca las cosas dentro de ti. La respuesta está dentro de ti. Y entonces si todo está dentro de mí, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Porque por más que Dios esté dentro de mí, yo tengo que buscar a Dios para que me diga qué debo hacer. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y el llamado hoy es a ser sabios en nuestra fe. Y la sabiduría es conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios? Uy, ese silencio me gustó. Porque a veces me amenizan el culto mucho. Pero cuando se quedan así en silencio me gusta también porque es un análisis. ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios? ¿O piensa usted que así es la voluntad de Dios? La palabra del Señor dice que la sabiduría del hombre y que los pensamientos del hombre son engañosos. Y dice que los pensamientos del hombre están influenciados muchísimo. ¿Por qué? Por lo que hay en su corazón. Allí lo que amamos queremos volverlo así y pensamos que así es. Por eso una mujer muchas veces cuando se va a casar con un hombre que la golpea constantemente, como en su corazón hay un amor allí extraño, entonces piensa que va a cambiar. Y le pone 2 o 3 hijos porque cree que con los hijos van a cambiar. Esto es un ejemplo de los muchos que hemos visto. Diga conmigo, engañoso es el pensamiento y el corazón del hombre. Ahora, si el pensamiento y el corazón mío es engañoso, quiere decir que la única parte donde encuentro la verdad y no hay engaño y me puedo direccionar es en el pensamiento y la voluntad del Señor. Si usted cree en Dios, tiene que entender que Dios no falla. ¿De acuerdo? Cuando nosotros, y termino este punto, cuando nosotros no procuramos entender cuál es la voluntad del Señor, estamos restándole importancia a Dios.
Vuelvo y lo repito. Si hay alguna persona que no le interesa cuál es la voluntad del Señor, le está restando importancia a Dios. No puede suceder que haya una persona que diga, yo amo a Dios, Dios es lo máximo, y no le interese qué dice Dios, o peor aún, viva su vida sabiendo que no lo aprueba Dios. Allí ya está metido en un ámbito fuerte de necedad. El libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Léalo con atención, por favor. ¿Lo puede leer? ¿Lo puede entender? ¿Con cuál sabiduría? Ya sabemos, ¿con cuál sabiduría? Con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios proviene de conocer y entender cuál es su voluntad. Ahora lo podemos parafrasear mejor y podemos decir, conociendo la sabiduría, la voluntad de Dios, se edificará una buena casa. ¿De acuerdo? Conociendo la sabiduría y la voluntad de Dios, se edificará una buena casa y con prudencia se afirmará, no con locura. La antítesis de prudencia es locura o imprudencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros la primera casa que estamos edificando es nuestra vida. Présteme mucha atención, por favor, a esto. No está hablando de una casa de 4 paredes y techo y muy buenos baños y cuestiones de mármol y etcétera. Está hablando de nuestras vidas. Porque hay personas que tienen todas esas cosas que acabo de mencionar, pero tienen una vida destruida. ¿Conoce a alguien? Hay personas que con toda la plata del mundo y con todos los éxitos materiales, pero se están suicidando. Hay personas con todo aquello y más de lo que usted desea y piensa que es muy alegre para la vida, están consumidos en la droga porque hay un vacío de falta de sabiduría para manejar su vida. Por lo tanto, el llamado es a que nosotros edifiquemos nuestra vida con sabiduría, conociendo cuál es la voluntad del Señor. Diga conmigo, la voluntad del Señor. Dije al iniciar que teníamos que entender la diferencia entre sabiduría e inteligencia. ¿Quedó claro? Yo sé que ustedes son inteligentes. Gracias por el que respondió amén. Pero les voy a decir que son inteligentes. Amén. Yo sé que somos inteligentes. Para unas cosas, otros para otras, pero todos tenemos un nivel alto de inteligencia. Pero necesitamos para vivir la vida correctamente la sabiduría de Dios. El libro de Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Qué bonito texto y le invito a leerlo. No me gusta poner textos y leerlos así sin que usted los comprenda. Dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Yo soy la qué? La luz. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay muchísimo para sustraer de este texto. Primero, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿De acuerdo? Y está diciendo, yo soy la luz del mundo. Quiere decir que de Él procede la claridad para vivir en todo. Anoche casé
una pareja. Bueno, hay que decirlo, hoy Jonathan no estuvo tocando el bajo porque está de luna de miel. Felicito a Claudia, Dios te bendiga, la mamá, a Juanchito, el hermano que estuvieron ayer, y damos gracias a Dios por la vida de Jonathan y Catalina, y nos gozamos por ellos, amén. Nos gozamos por ellos. Se casaron, hicieron las cosas bien, tienen 21 años de edad, se casaron. Y las personas que andan en tinieblas, ¿sabe qué dicen? Ay, tan jóvenes, echaron la soga al cuello. No disfrutaron la vida nada. ¿Ha escuchado alguno de esos que viven en tinieblas que dicen así? Porque el que vive en tinieblas cree que vivir la vida es casarse a los 35 o 40 años y fornicar 50 veces con personas diferentes, tomar trago, darse una vida en excesos, darle rienda suelta a la sabiduría de la carne y diabólica, y entonces cuando esté cucho ya no tenga nada que ofrecer, entonces ahí sí cásese. Pero sabe, cuando vivimos con sabiduría, con la luz de Cristo, sabemos que, hombre, ya tiene 20 años. A los 18 se los llevan a disparar y a defender el país, y los hacen legales por todas sus acciones, y pagan cárcel si toman malas decisiones, y a los 18 años los premian. Y es el tiempo de tomar las decisiones correctas. Y cuando tenemos un amor que es bueno y tenemos la luz del Señor, no la dejamos pasar. Me gusta ese silencio. ¿De acuerdo? Y el Señor está diciendo, yo soy la luz del mundo. Sabe que el cristiano sabio, el hombre que mira la voluntad de Dios, no teme tomar ciertas decisiones cuando Dios lo ha dirigido. Sabe, el Señor dice, no se una en yugo desigual con los incrédulos. Son dos personas cristianas, se conocen desde niños, aman al Señor, sirven al Señor los dos, tienen una lucidez clara y dicen, mejor son dos que uno. Pero también dice que esos dos deben ir primero a ser bendecidos, porque Dios bendice primero y después manda a fructificar y a multiplicarse. Y eso es la luz del Señor. Cambia la forma de la sociedad de los que viven en tinieblas. Hace un tiempo yo escuché a un padre diciéndole a su hijo, no se vaya a casar, váyase a vivir con ella, y si por ahí 3 o 4 años después funciona, ahí sí se casa. Peor aún, hace poquito tiempo sale un sacerdote por YouTube diciendo, estoy cansado de los divorcios. Yo mejor les digo, váyanse a vivir unos años y si funciona, entonces ahí sí vienen y se casan. Pregunta, ¿qué luz hay en esa persona? Así sea un sacerdote, ¿qué sabiduría hay allí? ¿Será esa la voluntad del Señor? El matrimonio es una bendición. Con Dios ahí. David allá la coge y le dice, tú eres mi bendición. ¿Cuánto llevan David de casado? 6 meses de bendición, mamacita. Yo llevo 28 años de bendición. La mejor decisión. ¿De acuerdo? Pero necesitamos de la luz para comprender estas cosas que las tinieblas han querido entenebrecer allí, que quieren cambiar. Necesitamos de la luz. ¿De acuerdo? Y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá más aún la luz de la vida. Escuche bien, ¿de qué? De la vida.
Cuando habla de la vida, no está diciendo la luz de la tierra, está diciendo la luz para toda su vida y su vida eterna. El Señor es quien nos guía y nos enseña cómo debemos vivir correctamente aquí y vivir también en la vida eterna con Él. La palabra del Señor dice que aquellas cosas que fueron ocultas para los sabios han sido clarificadas y descubiertas para nosotros, los que andamos en luz. Es una bendición. No andes sin tener total claridad. Mi consejo. Diga conmigo, total claridad. ¿De acuerdo? Cuando hay claridad, hay seguridad. Cuando hay seguridad, hay paz. Medítelo, por favor. Vuelvo y lo digo. No porque lo diga yo, ahí está en la palabra. No andes sin tener total claridad. Por eso hay personas que se ponen unas gafas de bastante aumento. ¿Cierto? Porque no es bueno andar ahí medio a tientas. Es bueno andar en total claridad. ¿De acuerdo? Cuando no hay claridad en algo, no hay seguridad de lo que va a pasar. ¿No se ha sentido usted alguna vez medio perdido? Y a la final está perdido. Y comienza a preocuparse cuando anda no tan claro en el camino en que va, en las cosas hacia donde se dirige. ¿Por qué podemos andar tranquilamente sin saber hacia dónde nos dirigimos en nuestra vida y en nuestra eternidad? No nos debemos engañar y decir que todo está bien si no tenemos claridad en cuanto a la fe. No podemos aceptar, y en el nombre del Señor yo le invito a que usted no acepte andar en cuanto a su fe sin una claridad total. Por eso el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Por eso el Señor dice, busque la sabiduría sabiendo cuál es la voluntad del Señor. Es importante que andemos en dos puntos claros. Usted que está tomando apuntes. Primero, conociendo el propósito de Dios. Conociendo el propósito de Dios. Y claridad en cómo vivir para Él. Oiga, a propósito, ¿conoce usted el propósito de Dios? ¿Conoce el propósito de Dios para mantener una familia como esposo? Yo siempre hablo al respecto. ¿Conoce cuál es el propósito de Dios y el rol que Dios asignó a su vida como esposa? ¿Conoce usted cuál es el propósito de Dios y cómo vivir agradable al Señor como hijo? Oiga, a propósito, ¿cuántos hijos hay acá que tienen a sus padres vivos? Por favor, levante la mano bien fuerte, bien alto. Gracias. Dios los bendiga. ¿Sabe que hay un propósito de Dios, hay una guianza de cuál es el comportamiento correcto de un hijo? Porque para todo esto se necesita ¿qué? Sabiduría. Hay hijos que piensan, usted encuentra y diciendo, no, pero ¿quién se aguanta esa cucha? ¿Mm? Yo un día le dije a uno de mis hijos que me dijo, ¿qué hubo, cucho? Estaba de moda eso. No le castigué, lo llamé y le dije, venga, mijito, mi nombre es Miguel Valdés. Y si no me merezco el nombre o el llamado de papá, llámeme Miguel. Pero nunca me vuelva a decir así. Gracias a Dios era influenciado por
lo que estaba de moda y dijo, sí, papá, tiene razón, discúlpeme. Y nunca volvió a pasar. Diga conmigo, sabiduría de Dios. Se necesita sabiduría de los padres para saber decirle las cosas a los hijos. Para direccionarlos correctamente se necesita sabiduría de Dios para, como hijos, responder a nuestros padres. Allí está, se necesita sabiduría de Dios para tener un hogar en el rol del esposo y para tener un hogar con el rol de la esposa, para tratarla como es digno ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, estamos hablando de la necesidad de tener una fe sabia. Por lo tanto, su fe no puede estar cimentada en lo que dice Miguel, lo que dice el cura, lo que dijo su papá, lo que dicen sus amigos, sino que su fe tiene que estar cimentada en lo que dice Dios y en su voluntad. Cuando nos salimos de ahí, ya no estamos actuando sabiamente, ya estamos bajo la influencia de la sabiduría carnal, terrenal, que está muy influenciada por Satanás. Por eso todo está destruido, porque todas las personas, o muchas personas más bien, están actuando de acuerdo a lo que la sociedad plantea, a lo que le gusta el círculo social al que pertenezco, a lo que le gusta a mi familia, a lo que le gusta a las personas que me interesa estar con ellos y caerles bien. Y muchas personas andan faltando a la verdad, lejos de Dios. Mi hermano querido, es tiempo de como cristianos brillar con la luz del Señor y no caminar. Si usted en un momento tiene que responder algo y dice, yo hago eso porque me parece, yo pienso, yo creo, me gusta, ya está lejos de la sabiduría de Dios. Qué bonito es y qué importante es el llamado del Señor, que nosotros vivamos no conforme a nuestra voluntad, sino a la de Dios. ¿De acuerdo? Es verdad, el mundo plantea cosas que a nuestra carne le gustan. Es verdad, hay soluciones o propuestas de soluciones que a nosotros nos parecen muy llamativas, pero esa no es la manera de vivir sabiamente nuestra fe. ¿Quiere agradar usted al Señor? Vuelvo y lo pregunto. Creo que hoy Dios nos ha hablado mucho, ¿verdad? ¿Está usted dispuesto, interesado, decidido a agradar al Señor? No viva bajo sus propias determinaciones y sus conceptos. No lo haga, por favor. Desde hoy, comprométase con Dios, comprométase usted de caminar de acuerdo a lo que dice Dios. Hay un versículo que no lo tengo escrito, pero me viene a la mente en este momento y dice que lleve cautivo todo pensamiento a obedecer a Cristo. Cautivo. Es importante llevarlo cautivo. Juan capítulo 8, versículo 12. Por favor, dice, no andemos en oscuridad, sino que andemos en la luz del Señor. Cuando no hay claridad del propósito de Dios y su camino, entonces hay oscuridad. Vuelvo y lo repito. Aquí lo tengo así, lo quise leer. Si quiere usted copiarlo, usted que está tomando apuntes. Cuando no hay claridad del propósito de Dios y su camino, entonces hay oscuridad. Y menos cuando hay rebeldía, ¿no? Más aún. Cuando hay rebeldía. Juan capítulo 14, versículo 6. Préstele mucha atención también a este versículo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Puede usted leerlo nuevamente con atención?
volvemos otra vez a sustraer aquí bastante información que nos conduce a la luz. Y es, ¿quién habla? Jesús. Y Jesús le dice a una persona, que hoy la persona es usted, soy yo, y él dice, yo soy el camino. Hay una gran diferencia en hablar de un camino a decir el camino. Cuando dice él, está hablando en singular, no está pluralizando. Hoy en día muchas personas dicen, todo camino nos lleva a Dios. ¿Cómo le parece eso? Bueno, si todo camino nos lleva a Dios, entonces quiere decir que Jesús aquí mintió. O hay una sabiduría diabólica aquí tratando de desmentir la verdad, o nosotros tenemos que replantear esto. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Son tres cosas que el Señor es y no hay otro lugar donde encontrarlos. Por favor, vuélvalo a leer. ¿Sabe? La palabra de Dios es el único libro que tiene verdades absolutas. ¿De acuerdo? Muchas personas, y volvemos otra vez, el propósito diabólico de desmentir a Dios, dicen, no, hay errores. Yo le he encontrado muchos errores en las transcripciones de las transcripciones. Nosotros tenemos una transcripción como 20,000 después del original, ya por lo tanto nosotros no tenemos el original y se vuelven teólogos estos personajes. Todos son profundamente estudiosos. Sin embargo, les preguntamos a esas personas que se atreven a decir eso, ¿y dónde están los errores? Dicen, yo no sé, pero ahí están. Llevo muchísimos años estudiando la Biblia. Soy licenciado en teología y tengo todos los estudios que usted se imagine. Y no es jactancia. Ni siquiera los exhibo. Hace un tiempo, para sacar la visa americana, me dijeron, mande todos los estudios que tenga. Y comencé a mandar y, uy, todos esos estudios tengo, sí, ni los saco. Pero hay muchas personas que dicen encontrar lo que yo no he encontrado en tantos años de estudio profundo y con la mejor intención de obedecer al Señor. Cuando usted le digan que la palabra de Dios tiene errores, entonces apague y vámonos si usted lo cree. ¿Está conmigo? Porque yo no quiero creer en un Dios que se equivoca. Y no puedo confiar en una fe que no tengo la claridad total de que viene de Dios. No sé usted. Y por lo tanto, cada día, como dijo el apóstol Pablo, me esfuerzo a buscar cuál sea la perfecta voluntad de Dios, que hace una vida diferente y nos permite caminar en luz. Y note que el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. O sea, está hablando aquí de vida eterna, de salvación, si no es a través de ¿quién? De Cristo. Muchas personas saben que Cristo es la luz, pero no disfrutan de la luz de Cristo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Usted puede caminar en el camino que quiera. Puede caminar y creer en lo que quiera. Gracias a Dios, no permitamos que el Islam llegue a Colombia. Pero usted puede profesar la fe que quiera, vivir como quiera. Sin embargo, hay un solo camino que es la verdad. Hay una sola persona que es la luz. Amén. Solo existe un camino correcto. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Me gusta muchísimo este texto porque lo habla de una manera tan clara y espero que usted hoy lo memorice para el resto de su vida. ¿Qué dice?
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Sí? Su fin, su propósito, su final, a donde lo conduce, ¿sí? Es camino de muerte. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no está hablando este texto de muerte física, está hablando de muerte eterna. Porque al final de todo este cuento, todos nos vamos a morir. ¿De acuerdo? Si Dios no ha venido antes, esto es una realidad para todo el ser humano. Es importante. Muchas personas desprecian el camino del Señor, ¿cierto? Muchas, y andan en sus propios caminos, pero nosotros debemos andar en el camino del Señor. Efesios capítulo 4, y voy a ir terminando ya. Creo que ya quedó muy claro esta lección de hoy. Efesios 4, 18 hasta el 19. Habla de personas que viven sin la sabiduría del Señor y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de ¿quién? De Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza también de su corazón. O sea, no solamente que no conozcan, sino que también se endurecen. O sea, endurecerse es como cuando lo van a usted a jalar hacia algo, a llevarlo, y se detiene y se retrae. Eso es endurecerse. Ha tratado de ayudar a alguien y dice, no, déjeme acá. Y eso es lo que está pasando en muchas personas. Procuran endurecer su corazón y dice los cuales, o sea, esas personas, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oiga, preocupante, ¿verdad? Y estos son personas que viven bajo su propia luz, que es oscuridad, bajo la influencia de la sabiduría de la carne. Por eso usted encuentra personas legalizando el tema por ejemplo, de la borrachera. Por ejemplo, el tema de la borrachera. Hay personas que dicen, sí, pero yo soy un borrachito bueno. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Sí, pero yo no le hago daño a nadie. Yo me tomo mis traguitos y yo no le hago daño a nadie. Y está hablando, mire, se entregaron a la laxivia, al pecado, a la vida sin Cristo. Ayer yo hablaba en el matrimonio, mientras oficiaba la ceremonia, les decía a Jonathan y Catalina, el matrimonio se necesita ser guiado con la unción del Espíritu Santo. Porque la persona que maneja el matrimonio en su carne siempre va a caer en los pecados de la carne. Usted los conoce, allí los encuentra. ¿Sí? Necesitamos caminar de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y termino. Una pregunta que Jesús hace está en Lucas capítulo 6, versículo 46. O más bien una reclamación que el Señor hace, podríamos llamarlo. ¿Es Jesús el Señor de su vida? ¿Sí? ¿Seguro?
La pregunta es, ¿y hace lo que el Señor manda? Elber, ¿qué responde usted? Porque el Señor hace esa reclamación, ¿verdad? Y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora, si usted dice, yo, Señor, yo te estoy obedeciendo y camino en tu luz y camino en tu sabiduría, quiero decirle que ese es el propósito del Señor. Y que su fe sea una fe sabia. ¿De acuerdo? ¿Una fe qué? Sabia. La palabra del Señor habla en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, para recordarlo y no olvidarlo nunca. ¿Cómo adentrarnos? ¿Cómo entrar en ese nivel de fe con Cristo? Y dice, ustedes la mayoría se lo saben, o creo que todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Cristo. Ese es el propósito de Dios a través de Cristo para nuestras vidas. Y no debemos olvidarlo nunca. El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Vuélvalo a leer. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora aquí da la razón y el cómo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Hoy Dios nos llama a vivir sabiamente. No despreciemos la sabiduría. Hoy el Señor nos llama a caminar en su luz, a reafirmarnos más en su luz. Hoy el Señor nos llama a dejar nuestros conceptos y a cautivar nuestros pensamientos, nuestras propias definiciones, nuestro ego, y decirle, Señor, quiero de verdad que tú gobiernes mi vida. ¿Quiere hacerlo? Lo ha venido haciendo. Porque esto no es un juego. Este es el propósito del Señor. Esta es la voluntad del Señor. Y esta es la única manera de caminar en la luz, caminando de la mano del Señor, conociendo cada vez más de Él. Lo demás ya viene de un espíritu de terquedad y de necedad. Es importante entregar nuestra vida al Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Termino con el libro de Colosenses, capítulo 1. Allí, mientras usted medita, versículos 10 al 14. Esta es una invitación que quiero que usted la medite en casa, inclusive puede analizarla durante mucho rato en su casa. Y nos invita y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda ¿qué? Paciencia y buenas obras, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hoy somos herederos de las promesas del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Note todo el propósito del Señor con nosotros. Esto no es religión. Esto es propósito aquí en la tierra y propósito eterno. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
ore al Señor allí donde está. Incline su rostro y si el Señor le ha hablado,